Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos visitan hoy. Qué enorme privilegio y gozo es el poder compartir hoy. Sabe que este mes de mayo es el último mes en el cual vamos a estar meditando en esta serie que hemos denominado Comunes y Corrientes. A partir de junio vamos a tener ya una nueva serie, así que en este último mes de esta serie vamos a estar compartiendo a los últimos ya personajes o de alguna manera de historia de la vida de algunas personas que como usted y como yo, con errores, con defectos, con algunas situaciones adversas, pudieron estar dentro del plan del Señor y de alguna manera algunos fueron de mucho ejemplo para nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a estar meditando en la historia de un matrimonio, de una familia, que formaron un dúo dinámico en torno a la labor que realizaron en la misión de Dios. Así que antes de ir a las escrituras para ver la vida de esta familia, de esta pareja, me gustaría que podamos orar. Sí, acompáñenme a orar, por favor. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 18. El libro de Hechos capítulo 18, por si acaso hoy no hay diapositivas, así que présteme mucha atención y utilice mucho su Biblia. Sabe que algunas veces lo he mencionado. La iglesia muchas veces en el afán de tener a veces más comodidad o a la veces de prestar un mejor servicio a los hermanos, las personas no lo sabemos aprovechar y nos volvemos muy cómodas. Por ejemplo, en las iglesias ya a veces no se hacen solo actividades de oración y crecimiento de la palabra, sino que hacemos actividades de fondos. Y cuando preguntamos por qué, es porque queremos tener tal vez pantallas más grandes, sonido más envolvente y también sillas más cómodas. Y aquí en la iglesia, aunque no tenemos sillas tan cómodas, gracias a Dios, porque sí tenemos al menos una ventilación, tenemos algo de sonido, una pantalla. Pero a veces digo, ¿qué tanto nos conviene tener en la pantalla los versículos? Y decimos, bueno, pero si en la iglesia presentan los versículos, yo no llevo mi Biblia, si igual ahí están adelante. Y lo otro que estaba meditando es que nosotros siempre tenemos Biblias a la entrada, que fueron siempre pensadas para las personas nuevas que nos visitan. Y yo me he dado cuenta, y me incluyo, que a veces cuando ya voy saliendo de casa y se me va quedando la Biblia, digo, no, pues en la iglesia a la entrada siempre tengo una Biblia ahí, entonces la puedo tomar, no hay problema. Entonces, de aquí a mañana no va a haber ni una Biblia ahí, así que traiga su Biblia, le advierto, ¿verdad? Traiga su Biblia, porque tenemos que aprender a manejar nuestra Biblia. Si no, aquí en la iglesia, que tenemos la guía del pastor, del maestro, que nos va diciendo, mira, vamos a este versículo, al otro. Si no aprendemos aquí, peormente lo vamos a hacer en la casa. Entonces, yo le invito a que usted traiga su Biblia siempre. No siempre esté pensando que va a haber una Biblia ahí o los versículos van a estar en pantalla. Puede ser que un día de estos, me dijo un hermano de la iglesia, un día de estos no le pongamos silla a los hermanos, y hagámoslo sentar en el piso, para ver si se quedan o se van. Me pareció chistoso, pero al mismo tiempo dije, uy, ¿verdad? ¿No? Llegar a una iglesia y no hubiera silla y me dieran siéntate en el piso, ¿me quedaría o no me quedaría? Interesante. Así que prepárese porque en algún momento hacemos un culto misionero y lo hacemos al estilo de Medio Oriente en el suelo. Entonces, hermanos, vamos a la Biblia. Traiga siempre su Biblia, traiga siempre un cuaderno, traiga siempre pluma para que pueda tomar apuntes y esté muy atento porque venimos también, aparte de adorar al Señor, a elevar cánticos, a estudiar su palabra. Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. ¿Ok? Vemos acá que Pablo llega a Corinto y se encuentra con un judío que se llamaba Aquila y este hombre también recién había llegado también a Corintios, producto de la persecución que habían estado teniendo los cristianos y se encuentra con alguien que tenía la misma ocupación que Pablo tenía. ¿Qué sabía hacer Pablo para ganarse la vida? Ellos eran constructores de tiendas. ¿Qué significa constructores de tiendas? No significa que eran ingenieros civiles y montaban una tiendita, no. Hacedor de tiendas era alguien que fabricaba telas que ayudaban a construir lo que hoy nosotros conocemos como carpas.
que en el tiempo antiguo se llamaban tabernáculos. Eran carpas que les ayudaba a las personas a poder viajar, ya que en los viajes, como no había los carros que ahora tenemos y los buses que tenemos y los aviones que tenemos, y les llevaba varios días hacer un traslado de una ciudad a otra, les ayudaba que en el medio del camino, si los cogía la noche, ellos ponían su tiendita, su carpa, para poder ahí pernoctar. E incluso había personas que no teniendo casa, eran nómadas y siempre andaban con sus carpas al hombro porque andaban mudándose de un lugar a otro. Entonces ellos, tanto Pablo como Aquila y Priscila, eran constructores de carpas. Así que se encontró con otro que tiene la misma profesión, así como nosotros cuando a veces encontramos a alguien y le dice, ¿a qué te dedicas? No, yo soy ingeniero en tal cosa. Yo también, y me gradué en la misma universidad. Ah, qué bueno, y uno se contenta, ¿verdad? Cuando encuentra a alguien que tiene la misma profesión, ocupación y hasta ha sido de la misma universidad. Así le pasó a Pablo. Llega a Corinto y se encuentra con Priscila y Aquila, que eran judíos, pero a estas alturas ya se había hecho cristiano, había conocido al Señor y producto de esa persecución que había los cristianos, llegaron a la misma ciudad, al mismo sitio, y dice que esta pareja eh, hacían carpas y se juntaron con Pablo. No se sabe si es que esta pareja le dio trabajo a Pablo, porque tal vez ellos eran un poco más grandes en su emprendimiento. No se sabe si se hicieron socios. Pero vamos poniendo una pequeña empresa aquí de armar carpas entre juntos, ¿no? Ahí nos vamos enseñando, vamos creciendo. Lo que sí sabemos es que se ayudaron mutuamente en esta labor que les ayudaba para encontrar el sustento. En una ciudad extraña, en una ciudad en la cual tal vez no tenían conocidos o familia, pues allí se ayudaron con esta labor. Ahora, no es la única vez donde se menciona esta pareja. En la Biblia encontramos algunas veces donde se menciona a esta pareja e incluso en las otras ocasiones cuando se las menciona, no se menciona primero al varón, Aquila, sino que se menciona primero a Priscila. Esto no quiere decir que Priscila era la que mandaba en el hogar, que Priscila era pastora, que era la líder, que era Aquila era un mandarín, era un mandado. No, hermana. El estilo literario sugiere que la persona que tiene una personalidad un poco más impetuosa, que era la que promovía ciertas cosas, la que ponía las ideas o la que estaba muy involucrada, se la nombraba primero. Entonces, en la que acabamos de leer se nombró primero en la versión NTV, se lo menciona primero Aquila. Sin embargo, en otras traducciones y en otros versículos vemos que primero se menciona a Priscila. Pero lo que sí nos da a entender es que entonces era que Priscila no era una mujer callada que solamente estaba para hacer lo que el marido le decía y nada más, sino que seguramente Priscila era una mujer que proponía, era una mujer emprendedora, era una mujer que se hacía notar y que estaba al lado de su marido. Obviamente, si eran cristianos, seguramente tenían claro el rol de la mujer junto al varón, donde el varón, según las escrituras, es la cabeza de la familia, quien lidera el hogar. Entonces, cuidado y nos mareamos porque dicen, mire, algunas personas he escuchado diciendo, miren, esta pareja siempre toma primero a la mujer. Ah, seguramente la mujer era la que mandaba en la casa, por eso es que Pablo la menciona primero. Yo digo, ¿y no que Pablo era machista? ¿No que Pablo enseñaba que las mujeres no debían enseñar? Aquí una muestra aquí una muestra de que Pablo le daba el lugar que correspondía a una mujer que estaba junto a su esposo haciendo una labor importante, no solo dentro del hogar, tal vez como emprendedora, hacedora de tienda, sino también en el reino de Dios, como lo vamos a aprender hoy. Así que mucho cuidado con este tema, pero vamos a aprender mucho acerca de esta pareja, cómo juntos pudieron hacer grandes cosas para el Señor. Dice que después de algún tiempo en Corintio, Pablo decidió regresar a Siria. Priscila y Aquila, comprometidos con el ministerio en la iglesia primitiva, acompañaron a Pablo a través del mar Egeo hasta Éfeso, donde continuaron su ministerio. Más adelante, en Hechos 18, versículo 18, por favor, en el mismo capítulo, dice que Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto, y después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Ya se le unieron en los viajes misioneros a Pablo, Priscila y Aquila. Ya se fueron con él a hacer una labor ministerial, una labor misionera. Y eso es también bien interesante porque luego vemos más adelante en el versículo 24
Dice que mientras tanto, dice, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Versículo 25 dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Versículo 26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Estos hombres, bueno, esta familia que acompañó a Pablo, dice que encontraron, vieron a un hombre llamado Apolos, que algunos han estudiado tal vez la vida de Apolos, era un gran evangelista. Dice que Apolos cuando estaba predicando solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, solamente estaba predicando el arrepentimiento, de la fe en Cristo, y eso está bien. Sin embargo, había muchas cosas más que en esa época de la iglesia primitiva ya se enseñaba, como por ejemplo cómo el Espíritu Santo podía llenar a las personas, habitar en las personas y derramar dones y talentos y se podían promulgar el Evangelio a toda la región. Pero este hombre llamado Apolos no lo sabía, así que Priscila y Aquila lo vieron y no tuvieron ningún reparo de decirle, Apolo, queremos explicarte algunas cositas que te hacen falta. Y bueno, la actitud de Apolo fue buena y dijo, vamos, explíquenme, qué es lo que aún no conozco. Porque Apolo dice que era una persona casi que recién convertida, que había escuchado en el camino de Jesucristo y ya había empezado a predicar. Así que él era un hombre impetuoso que estaba predicando. Sin embargo, así, a Aquila y Priscila dice que lo invitaron a su casa y le brindaron una instrucción más profunda. Es decir, empezaron un proceso de discipulado, de guía a este hombre que tenía mucho ímpetu por predicar, pero que necesitaba ser instruido en ciertas cosas que desconocía. Entonces, aquí yo quiero que notemos la importancia no solamente de una pareja que trabaja junto haciendo una labor, porque dentro de la familia o del matrimonio no hay nada más hermoso que poder trabajar juntos, no necesariamente en el mismo lugar, pero los dos traer provisión hacia el hogar. Y dices, bueno, qué bueno que compartamos el mismo ímpetu de poder sacar adelante la familia, trabajar, traer sustento a la casa, sino que acá vemos como juntos también tienen el mismo ímpetu, la misma pasión por querer enseñar la Sagrada Escritura a otros. Y no a cualquiera, porque tal vez muchos dicen, ah, pero es que es más fácil enseñarle a alguien que no conoce de Cristo. Dice que vieron a Apolos, a un hombre que estaba enseñando de Cristo, el bautismo de Juan, o sea, no era tampoco una persona que desconocía totalmente de Cristo, y dijeron, bueno, creemos que nosotros podemos aportarle un poco más de sabiduría a este hombre para que su predicación vaya más complementada con el evangelio que se predicaba en esa época, donde ellos ya sabían que el Espíritu Santo podía llenar a las personas, podía derramar dones y talentos y podía obrar con milagros y prodigios. Así que ellos dijeron, vamos a explicarle a Apolos un poco más. Así que había el deseo en los corazones de esta familia, de este matrimonio, de discipular. Ahora, ¿qué es el discipulado en el cristianismo? Quiero hablar un poquito de eso, porque a veces se ha malentendido. Normalmente hemos visto tal vez por allí un afiche, una invitación a una reunión de discipulado. Así hemos visto, yo lo he visto mucho en las iglesias. Le invito a una reunión de discipulado y cuando usted va, se encuentra que es un culto, ¿no? Un culto donde hay una enseñanza tal vez un poco más detallada de ciertos aspectos de las escrituras, pero al fin y al cabo termina siendo una reunión grupal donde terminada la reunión nos despedimos y nos vamos a la casa. Ok, hay un problema con entender que el discipulado se trata de una reunión, porque el discipulado no es una reunión. El discipulado se puede definir como un proceso por el que un hijo de Dios se convierte no solo en un seguidor de Cristo, sino en un aprendiz de Cristo, a fin de que imitándole se asemeje cada día más a su Señor, a su Maestro, a Cristo. ¿Ok? Entonces, el discipulado es un proceso por el cual un hijo de Dios se asemeja y se acerca cada día más al Señor de manera que aprende, se vuelve un aprendiz, no solo un seguidor, un aprendiz de Cristo para poder ser como Él. Entonces, qué importante es que aprendamos el concepto de discipulado y no confundirlo con que el discipulado solamente sea una reunión de estudio bíblico. El discipulado es un proceso. Sin embargo, en este proceso de discipulado que Jesucristo mismo llevó con 12 hombres, comunes y corrientes como nosotros, ya estuvimos
viendo en prédicas anteriores, la vida de los discípulos de Jesucristo, a nosotros, tanto a los discípulos como a nosotros, se nos ha llamado a también involucrarnos en el proceso de discipulado de todo cristiano. ¿De qué manera nosotros también somos llamados a involucrarnos? Bueno, Mateo 28, muchos hemos leído, versículos 18 al 20, dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y es lo que conocemos como la Gran Comisión. Pero esta Gran Comisión no fue dada solo a los pastores, a los maestros y a ciertos hermanos más eruditos de la iglesia que conocen más la palabra. Este llamado fue hecho para sus discípulos y para todos aquellos que somos hijos de Dios. El fin, o mejor dicho, en medio del proceso en el cual nosotros conocemos a Cristo, tenemos que saber que hemos sido llamados a la misma misión, en que nosotros nos convirtamos en cristianos que podamos contribuir al discipulado de otro cristiano. ¿De qué manera contribuimos? ¿De qué manera nos involucramos? Bueno, también aquí hay mucha confusión. Algunos han dicho: Dios me llamó a ser discípulo, por lo tanto yo voy a coger a alguien y lo voy a hacer mi discípulo. Y yo he visto que en esa dinámica de una persona haciendo su discípulo, al pasar los años, esa persona vive, muere, respira y tiene una vida religiosa solo por lo que su discipulador le dice que haga o le dice que no haga, descuidando muchísimo el discipulado principal que debe tener ese creyente, que es el proceso de ser más como Cristo y que Cristo sea su maestro. Entonces yo digo, bueno, o soy un discípulo de Cristo o soy un discípulo de una persona. Bueno, puedo ser de ambos siempre y cuando tengan claras mis prioridades. Puedo ser un discípulo de Cristo siempre y cuando yo sepa que me debo a Cristo y solo a Cristo, y que la persona que me está guiando, mentoreando, discipulando, instruyendo, esté conforme a las Escrituras y sea una persona que también esté siendo discipulada por el Señor. Pablo decía: sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy chévere, porque soy bacán, por la experiencia que tengo. Porque él era como Cristo, él imitaba a Cristo. Entonces, es verdad que podemos tener mentores, guías, discipuladores. Es verdad que según el nombre en la iglesia, como se le quiera ver, mentor, guía, discipulador, debemos tener personas que nos ayuden en este proceso. Pero no olvidando que nuestro proceso de discipulado prioritariamente y principalmente es con el Señor, con Cristo Jesús. Él es nuestro maestro, ¿ok? Él es nuestro maestro. Pero no le podemos ver, pastor, no le podemos tocar, no podemos estar como los discípulos de él, ahí con él. Hermanos, todo lo que él hizo con sus discípulos está en las Escrituras. Él nos ha dado libertad para que nos podamos acercar en oración y tener una relación con él. Lo podemos hacer, podemos tener un discipulado con Cristo. Estamos llamados a hacerlo y debemos aprovechar esos medios de gracia. Y el día de ayer tuvimos un tiempo de ayuno y recordaba cuán importante no solamente es la oración en la vida del creyente, sino cuán importante también es el ayuno en la vida del creyente. Cuán importante es que podamos estudiar las Escrituras, cuán importantes son las disciplinas espirituales en general, cuán importante es que aprendamos a vivir un discipulado cristiano, no solamente llenándonos la cabeza de conocimiento, sino llenándonos el corazón del Espíritu Santo. Y entendiendo que por encima de cualquier maestro, pastor, discipulador, guía, amigo entrañable cristiano, siempre el consejo de Cristo y sus enseñanzas deben estar por encima y deben ser las que guíen nuestra vida. Así, también cuando alguna persona, el discipulador, el guía, el pastor, el maestro, se equivoca, nosotros podemos también decirle: hermano, mira, pero lo que estás haciendo, lo que estás enseñando no está en las Escrituras. Considera aquello. No significa que porque una persona tiene de alguna manera cierto recorrido o autoridad dentro de una iglesia, no se puede equivocar o no se va a equivocar. Claro que se puede equivocar, somos seres humanos. De hecho, agradezco mucho a muchos hermanos que luego de enseñanza me han escrito y me han dicho: pastor, hay aquí una corrección que hacer. Dicho sea de paso, en la vigilia que tuvimos hace 2 semanas, había una parábola que hablaba de cómo Jesús en el día final, en el juicio final, va a venir y va a separar a las ovejas de los cabritos. Y entonces yo dije que
haciendo alusión a que Jesús va a demandar de nosotros que no solamente demos pan al hambriento, estemos velando por los necesitados, también deberemos visitar a las personas encarceladas. El texto se refiere precisamente a los encarcelados por causa de su nombre, o sea, a los cristianos que han sido encarcelados. Pero yo lo quise llevar a un contexto más amplio, ¿no? De misericordia aún a aquellos que han cometido delitos y que a veces ya no les queremos dar segundas oportunidades. Entonces yo no aclaré, por ejemplo, en esa enseñanza que el texto se refería a visitar a los presos que eran debido a la persecución, porque Jesucristo dice que por cuanto no lo hiciste a los más pequeñitos, entonces no lo hiciste para mí. Y esos más pequeñitos eran los cristianos, las ovejas que estaban allí, ¿no? Entonces, por allí alguien me dijo, mira, es mejor que especifique eso porque la gente después va a confundirse. Digo, es verdad, los voy a mencionar y por eso hago esta aclaración hoy, para aquellos que estuvieron en la vigilia. Quise hacer una aplicación más extensa, pero la correcta interpretación de ese pasaje es que Jesucristo estaba señalando y acusando porque no somos capaces de poder ser misericordiosos con aquellos cristianos que están pasando persecución y que son encarcelados. Pero más allá de eso, la Biblia también nos enseña que tenemos que tener misericordia para todos y que aún aquellos que siendo culpables de sus delitos están en la cárcel, podemos visitarlos, debemos tener misericordia. Yo les decía, miro con excelente, eh, o sea, reconozco y me encanta ver la labor que hacen los ministerios en cárceles, porque digo, a mí me daría miedo entrar a una cárcel, no sé si saldré de ahí, peor aún en Ecuador, que siempre hay motinamientos, hay secuestros y todo dentro de las cárceles, me daría miedo, pero qué increíble esa labor que hacen esos ministerios. Entonces, así como hay aclaraciones que a veces uno necesita tener, nunca las vamos a recibir de personas que solo dependen de lo que otra persona le dice y no dependen directamente de su maestro, de Jesucristo. No están buscando la fuente que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos una iglesia saludable, hermanos? Trayendo el ejemplo de Aquila y Priscila. Sí, cuando nosotros debemos ser instruidos por otros, así como Apolos tenía que ser instruidos por Aquila y Priscila, tenemos la humildad suficiente para ver que hay otras personas, como este matrimonio, que están dispuestos a enseñarnos y a guiarnos. Pero también, como Aquila y Priscila, estar dispuestos a poder enseñar a otros, entendiendo la dinámica del discipulado. Que no se trata de solo un culto, no se trata de solo un estudio bíblico, sino que se trata de un proceso que tenemos primeramente directamente con el Mesías, directamente con Cristo. Y pues Dios nos ha dado la gran oportunidad y el gran llamado de involucrarnos en ese discipulado, que nosotros también vayamos a ser discípulos, en la dinámica de poder instruir a otros y guiarlos a dónde? Hacia Cristo. No guiarlos a que sean nuestros empleados, no guiarles a que sean nuestras ovejas, no guiarles a que sean de alguna manera nuestros fans, porque he visto esa dinámica muchas veces líderes, hombres, mujeres, que conocen mucho de las escrituras, pero cuando comienzan una labor de discipulado, su ego crece tan grande, este es un grave problema, aquellos que comenzamos a ser discípulos, su ego crece tan grande que terminan haciendo de las personas que deben guiar hacia Cristo sus propios seguidores y sus fans y sus hijos espirituales y los aíslan de la iglesia. Y allí vemos como a veces en una iglesia hay como varias iglesias chiquitas y es un grupito por aquí, y un grupito por acá, y otro grupito por acá, y los del grupito de acá no salen y no comparten con los del grupito de acá, porque nosotros somos del discipulado X de tal persona, y mi padre espiritual es tal persona. Y de hecho he visto cómo a veces ese padre espiritual se marea, se enoja con el pastor y dice, ¿sabe que yo me voy a esta iglesia? No, de esas personas también vamos, ni preguntan nada, vamos también, vámonos aquí. ¿Por qué? Porque mi padre espiritual es tal persona. Están viendo si es que el pastor está equivocado o el líder está equivocado. No, nada, es como se vuelve una pequeña iglesia, una pequeña secta dentro de esa misma iglesia. Y eso es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La iglesia de Cristo siempre se ha mostrado de una manera dinámica para el discipulado, pero también de una manera ordenada donde todos nos cuidamos, hermano. Y agradezco el cuidado de todos ustedes, hermanos, para con el pastor Luis, para conmigo y para con los líderes. Gracias por ese cuidado, porque todos tenemos algo de lo cual podemos dar a otros. Y allí empieza el discipulado. ¿Qué hizo Priscila y Aquila? Dieron. ¿Qué le dieron a Apolo? Instrucción. Seguramente allí pues nació una dinámica de compañerismo, de servicio,
Y luego vemos cómo esta pareja no solamente se quedaron allí, sino que comenzaron a instruir a otros. De tal manera que luego, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, se convirtieron en anfitriones de una iglesia que funcionaba en la casa de ellos. ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva no habían templos o no habían lugares como estos donde la gente se pueda congregar abiertamente? Porque había mucha persecución. Entonces los cristianos, para reunirse, poder orar juntos, poder compartir del pan y el vino, poder ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, se reunían en casas. Luego, en otros pasajes, ya lo vamos a ver en un momento, vemos cómo Priscila y Aquila eran anfitriones de una iglesia que se reunía en su propia casa. Entonces, el proceso de discipulado que tenía tanto Priscila y Aquila y la iglesia era siempre en crecimiento. No se contentaban solamente con, dijeron, ya aquí mi labor terminó, ya le ayudé a Pablo, encuentra algo de sustento, sino que ahora ayudé a Apolo y ya, bueno, ya estoy contento, ya, aquí quedó todo. No, luego siguieron esta familia trabajando por el reino de manera que luego abrieron las puertas de su casa para que toda una iglesia se reúna en su casa. Ahora, debo mencionar también con respecto al discipulado que dentro de la dinámica de la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta ahora, no siempre se ha permitido que todos nosotros, no solo no se ha permitido, no se ha enseñado de que todos nosotros estamos en la capacidad y el llamado de poder discipular a otros. Ustedes, si conocen la historia antes de la Reforma, por el 1500 y pico, solamente los que administraban la palabra y tenían la posibilidad de poder discipular e instruir a otros eran los sacerdotes, el clero, solamente las autoridades. De hecho, algo que pasó en la Reforma era que las personas, no teniendo las escrituras, solamente se dejaban guiar por los líderes que anunciaban la palabra desde el púlpito. Sin embargo, algo que pasó fue que justamente, acompañado con el invento de la imprenta, se comenzaron a multiplicar, bueno, traducir en primer lugar del latín hacia un lenguaje común y se comenzaron a multiplicar las escrituras. Y eso ayudó mucho a que las personas comenzando a leer las escrituras se den cuenta que los líderes también nos equivocamos. Quienes estamos al frente de las iglesias también cometemos errores. Que a veces, en el afán de querer tener una institución tan santa y de alguna manera tan limpia, comenzamos a poner normas que no son acorde a la palabra del Señor. Y eso es lo que le había pasado, por ejemplo, a la iglesia como hoy la conocemos, la iglesia católica romana, en la época de la Reforma, donde a muchos decidieron, siendo sacerdotes mismos, siendo personas que hacían esto por ya largo tiempo, dijeron, aquí hay algo que está mal. En primer lugar, las personas deberían tener las escrituras en sus manos. Y en segundo lugar, no puede ser que todo esto se rija en torno a una sola persona. Debería ser como en la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo obraba por medio de todos, donde todos somos llamados a ser discipuladores. Martín Lutero dijo, la Iglesia Católica Romana debe reconocer que las llaves del reino son el ejercicio del ministerio de la palabra y esto es propiedad de todos los cristianos, no solo de unos pocos. Y es la verdad. Y ese fue el ímpetu que llevó a Martín Lutero, a Calvino y a muchos reformadores a poder levantar una voz de protesta y decir, bueno, no todo lo que se enseña o lo que se hace es correcto. Vamos entonces a leer las escrituras y vamos a encontrar la dinámica y volvamos a la dinámica de la iglesia primitiva. Una dinámica más natural, una dinámica más de amor, una dinámica en la cual, por ejemplo, Aquila y Priscila se mencionan que eran diáconos de la iglesia. Sin embargo, ellos eran trabajadores, hacedores de tiendas y comprendieron que el discipulado era la labor que todo miembro de una congregación o todo hijo de Dios debía disponerse a hacer. ¿Cómo lo hicieron? Disponiéndose con los dones y talentos y recursos que ellos tenían en sus manos. Entonces, debemos entender que la iglesia, en su esencia, es una institución que no solamente está para levantar edificios, y eso lo enseñamos en Doctrina 1, en Doctrina 2, en Primeros Pasos. Estamos haciendo siempre énfasis en las clases de doctrina, que la iglesia no es paredes, ladrillos y un edificio, sino que la iglesia es esa familia en la fe
en la cual tiene un objetivo: el amar a Dios, adorar al Señor con todo su corazón, pero también el llevar su mensaje a otros que no le conocen. Así que, hermanos, Dios nos libre de ser una iglesia que solamente está pensando en la infraestructura, en el edificio, en la comodidad de quienes se congregan un domingo, porque eso no es la iglesia, sino el quehacer de la iglesia es ser una verdadera familia en la fe. ¿Cómo dicen las escrituras que se conocen a los verdaderos discípulos de Cristo? Amándose unos a otros. Y en esa dinámica que nos debemos encontrar nosotros, amándonos unos a otros. ¿Cómo hemos de amarnos? Con la misma clase de amor que Dios nos ha amado, exponiendo su vida por otros. Así que el discipulado tiene que ver también con esa tarea de amar, esa tarea de renunciar, esa tarea de desacomodo que necesitamos para que otros puedan crecer, para que otros puedan conocerle más a Dios. Muchos podríamos poner excusas diciendo tal vez, yo no sé cómo hacerlo, nadie me ha enseñado, ¿qué le voy a enseñar a otro? No puedo. Primera de 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hay algo que debemos aprender, hermanos, como cristianos, es a ser buenos administradores. Porque Dios no solo nos ha dado posesiones, no solo nos ha dado tiempo, que hay que saber administrar, sino que también nos ha dado dones. Y esos dones que Dios nos ha dado, no solamente tenemos que saber impartirlos a otros como bien nos parece, sino que también tenemos que saber hacerlo de la manera correcta, hacerlo con buena mayordomía, con una buena administración. Entonces, usted dice, pero yo tengo ciertos dones que no tienen que ver con la enseñanza, porque yo no he sido llamado a ser pastor, maestro. Hermanos, con todos los dones que se mencionan en la Biblia, esta no es una clase de dones, pero léanlo en Primera de Corintios 12 y Romanos 12, si mal no recuerdo, está la lista de los dones, ¿verdad? Allí usted puede leer acerca de esos dones. Y lo primero que yo le invito a que usted pueda hacer es léalos y ore al Señor y converse con sus hermanos y pregúnteles, ¿usted qué don crees que yo tengo? Y hágase una evaluación. De hecho, en Doctrina 1, en el módulo de mayordomía, hay una clase en la cual hacemos un test de dones para ver y reconocer cuáles son nuestros dones. Y a través de esos dones, reconocer cómo y desde qué espacio nosotros podemos contribuir al discipulado de otros. ¿Cómo y desde qué espacio, desde qué ministerio nosotros podemos contribuir al discipulado de otros? ¿Cómo desde la alabanza, por ejemplo, podemos discipular a otros? Sí, obviamente desde la alabanza podemos discipular. Sí que podemos. ¿Cómo podemos desde la ayuda social, desde la fundación, discipular a otros? Aquellos que ya tienen muchos años involucrados en la fundación saben que puertas abiertas, se abren las puertas cuando con la fundación visitamos X lugar en una labor social. Sabemos muy bien que desde el Ministerio de Mujeres, desde el Ministerio de Logística y Coordinación, desde el Ministerio de Finanzas, desde el Ministerio de Enseñanza a los niños, desde cualquier ministerio en la iglesia, siempre hay maneras de contribuir al discipulado de otros. El día que estemos haciendo un ministerio o haciendo una actividad que no vaya a favor de que otros sean discipulados, entonces ese ministerio no debería hacerse o se está haciendo mal. Pero todo lugar desde que en la iglesia podemos servir, debería estar enfocado en eso, en que las personas puedan estar en ese proceso de ir creciendo para ser más como Cristo, de ser más como Cristo. Así que yo le invito a que usted cada vez que venga a la iglesia, un domingo, y se reúna, mejor dicho, con la iglesia, un domingo, usted pueda saber y reconocer que usted viene con un objetivo, el aprender a amarle más al Señor, pero también el poder dar a otros ese amor que ha recibido de Dios. Ese es el objetivo. Algunos sí, es verdad, cuando recién llegamos, quedamos cautivados por su amor y estamos recibiendo esa palabra del Señor que nos hace falta para que podamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y recibir la instrucción del Señor. Pero conforme pasan los días, pasan los meses, pasa el tiempo, no nos podemos quedar solo de brazos cruzados diciendo, qué bueno que es Dios, cuánto me ama. Porque la clase de amor con la que Dios nos ama nos invita a poder ir y hacer discípulos. Nos invita a salir de la comodidad y poder poner al servicio de otros nuestros dones y talentos, los dones que Dios nos ha dado. Entonces quedamos claros que el discipulado no es un estudio de teología sistemática,
sino es un proceso por el cual ministramos y servimos a otros, influimos y guiamos a otros hacia Cristo, e incluso estamos dispuestos a dar nuestra vida. Entonces, ahí el compromiso de buscar diligentemente estar capacitados, de si venimos a la celebración dominical, pues venimos con un cuaderno, una pluma, venimos con nuestra Biblia a poder aprender para luego ir e instruir a otros. No sé cuántos de ustedes alguna vez vi en una publicación que decían, cuántos de los cristianos luego de que termina el sermón llevan los apuntes del sermón y lo comparten en el almuerzo con su familia? Bueno, yo sé que algunos aquí compartimos el almuerzo entre nosotros los domingos, pero algunos otros, yo sé que comparten con su familia, o la cena la comparten con su familia, van a la casa. eh, yo lo hice por muchos años, terminado el culto, salía rápido para irme con mi familia a visitar a mis abuelitos. Lo hice así por varios años. Entonces, cuando vi esta publicación me confrontaba mucho porque dije, ¿cuántas veces salí del sermón de la iglesia, habiendo notado incluso lo que se enseñaba en las escrituras, y luego visitaba a mis abuelitos que no iban a la iglesia, pero nos poníamos a hablar de cualquier cosa? Nos poníamos a ver televisión, nos podíamos hablar de esto, chistes, tal, tal, tal. Y ellos, no pude aprovechar, mejor dicho, el momento que tenía para compartir el domingo, que recién estaba, ¿no? Habiendo aprendido todo eso, habiendo apuntado, el momento como para poder eh, comentarles y enseñarles algo que yo había aprendido. Entonces, yo le invito también eso, a que no solamente piense que es una labor que se hace dentro de la iglesia, en estas cuatro paredes, sino que es algo que usted debe y puede hacer con su familia, por ejemplo, el domingo salido del culto. Es algo tan sencillo como llevar apuntado lo que usted aprendió y luego compartirlo 5, 10 minutos, 15 minutos, un resumen, compartirlo con su familia. Así comienza la dinámica de discipulado. Tan sencilla como eso. Tan sencilla como lo hizo Jesucristo, sentándose a la mesa con los pecadores. No le pongamos adornos, no le pongamos, es que hermano, yo necesito una pizarra, una silla, yo necesito un seminario bíblico primero, haber pasado, ¿no? Haberme graduado de teólogo, ¿no? Algo necesito, hermano, yo todavía no puedo. Hermano, tan fácil y al mismo tiempo tan difícil para aquellos que somos cómodos, perezosos también, o nos da vergüenza, el salir de esa zona de confort y poder comentarle a otros lo que hemos venido aprendiendo. Ya sabemos, la iglesia tiene esa dinámica, ir de hacer discípulos, vaya y coméntelo con otros. Ya sabe usted la historia un poquito de Priscila y Aquila. Vaya y coméntelo a otros. Mira cómo esta pareja servía al Señor. Ahora, ¿qué más encontramos? Romanos 16, 3 al 5 dice, den mis saludos a Priscila y Aquila, dice Pablo. Romanos 16, versículos de 3 al 5. Mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Romanos 16, versículos 3 al 5. Versículo 4 dice, de hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Pablo manda saludos a Priscila y Aquila, dice que ellos estuvieron dispuestos, está agradecido porque estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por él. No se menciona qué habrán hecho, ¿no? Cómo arriesgaron su vida por él. Pero sí notamos que de alguna manera se creó un compañerismo, de manera que esta pareja, esta familia, estuvo dispuesto no solo a ayudar a Pablo, sino a estar dispuesto a dar su vida por él. Y luego de eso dice que mandó saludos para la iglesia que se reunía en el hogar de ellos. O sea que ya no solamente habían entendido la importancia de instruir a otros, sino la importancia de abrir las puertas de su casa para poder dar un servicio de hospitalidad a otros que necesitaban ser instruidos por la palabra del Señor. Me encantó una frase que encontré acerca de esto, decía, transformaron su hogar en un hospital para los enfermos del alma, en una escuela para los discípulos de Cristo y en la habitación de la congregación de los santos. Su mesa y su sala de estar se convirtieron en fuentes de aliento e instrucción para quienes enseñarían a la iglesia en general. Todos o la mayoría de nosotros tenemos un lugar en el cual dormimos, o un techo donde estamos, pero muy bien saben que depende de cada familia cuán hospitalaria es. Yo he visto en mi misma familia cómo, dependiendo de cada hogar, son unos más abiertos para abrir las puertas de su casa y recibir a otros con gran regocijo y gozo. Y he tenido también otros familiares en los cuales era como que come rápido porque ya mismo llega la visita.
Y yo no sé qué clase de familia usted habrá crecido, pero hay de todo. Yo no sé cuán hospitalaria era su familia o cuán poco hospitalaria era su familia, pero yo al menos hablo por mí, mi familia. Tengo algunos tíos, algunas personas y he estado en algunas casas y que de verdad ha habido algunos que pues muy dispuestos a abrir las puertas de su casa y si no hay que comer, pues anda, compra la gallina para poder hacerlo. Y sobre todo lo he visto en mis familiares que menos recursos tienen. Es algo muy conmovedor y muy llamativo eso. Tal vez lo han visto ustedes también aquí en Ecuador, ¿no? Cuando usted va a visitar a algún familiar o alguien en el campo. A veces ellos no tienen durante la semana para comer lo que nosotros comemos en las ciudades, donde encontramos en cada almuerzo que carne, que esto. Ellos no, comen una sopita de queso, comen un arrocito con huevo, pero llega el domingo, llega la visita, mata la gallina porque hay que recibirlos bien. No sé si usted tiene familiares en el campo, pero normalmente en Ecuador la mayoría, no digo todas, pero la mayoría es así. Pero como le digo, a veces yo me he encontrado con gente familiares, estoy hablando por mí, ¿ah? No estoy acusándole a usted, hablando por mi familia, a veces me he encontrado con comer rápido porque después llega la visita y te quedas sin comer, así que yo no sé si lo decían para que los niños coman más rápido, pero yo notaba cierto egoísmo, hermano, o sonaba muy feo esa expresión. Come rápido porque después llega la visita y nos quedamos sin comida. Entonces, yo entiendo que venimos de diferentes contextos familiares. Las culturas son diferentes. Las culturas son diferentes. De hecho, hay culturas en las cuales cuando tú visitas, tú tienes que llevar algo. Tú tienes que llevar algo. Me ha pasado muchas veces. Viajes al exterior, cuando vamos a visitar a alguien, es como, a ver, que antes de ir a la visita vamos a comprar algo que tenemos que llevar. ¿Qué es, es fiestita? ¿Es cumpleaños de alguien? No, sencillamente vamos a visitar. Y cada vez que se visita, al menos en esta cultura o en este barrio o en este sector, uno lleva algo. Y entonces van llevando frutas, van llevando, no sé, van llevando una comida, algo van llevando. ¿Ok? Y yo digo, oye hermano, en Ecuador no pasa eso. ¿Sabe que en Ecuador cuando es el cumpleaños, al cumpleañero le decimos, ¿y la torta? ¿Sí o no? Cuando cumpleaños alguien, le decimos al cumpleañero, ¿y la torta? Una vez a mí me dijeron eso, y yo dije, mi regalo. En Ecuador somos así, de verdad. No, no sé si usted, pero yo, yo lo he escuchado mucho. De verdad que no quiero acusarle, hermano, porque no sé si usted lo haga así, pero siempre el cumpleañero le pedimos la torta, la fiesta y porque más ya no es la fiesta y nosotros venimos a celebrar tu cumpleaños. Oye, pero si el festejado no es esa persona, si el cumpleañero no es el que debería recibir regalos, al menos en mi concepto de cumpleañero es festejemos la vida de esta persona y todos nosotros deberíamos llevarle la torta, no pedirle la torta. Pero es cultural, ¿se dan cuenta? Pero yo digo, ¿qué tan bueno es esa cultura? ¿Qué tan amorosa es esa cultura? Hermanos, la cultura del reino no se trata de pedir y de recibir, se trata de dar. La cultura del reino es de amar y tú no puedes amar si no das. Entonces, hablando de la hospitalidad, tendríamos que reconocer que tenemos mucho que aprender. La hospitalidad, la palabra hospitalidad viene del griego filoxenia, que significa amor hacia los extraños. Amor hacia los extraños, imagínense. ¿Qué tanto amamos a los extraños? Dentro del Antiguo Testamento, para los israelitas, se dice que era una maldición no ser hospitalarios, porque ellos tenían Levíticos 19:34. Dice, el extranjero que resida con vosotros, o será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dentro de las leyes de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba obligado a ser hospitalario y a recibir a los extranjeros, porque el pueblo de Dios también había sido extranjero, pues. El pueblo de Dios también había sido nómada en el desierto, y Dios había sido hospitalario con su pueblo, dándoles todo lo necesario por muchos años. Desde el principio, hablando de este tema de hospitalidad, yo me quedaba asombrado porque decía, no sabes cómo ser hospitalario porque tu familia nunca te ha enseñado. Mira a Dios. Y mira a Dios cómo desde el Edén mismo, Dios proveyó al hombre un espacio físico para vivir y para trabajar, para ejercer autoridad, y nunca le faltó la comida y palabra de parte de Dios. Desde un principio, Dios nos dio un hogar y Él siempre ha estado pendiente de nuestras necesidades, pero nosotros no.
Nosotros muchas veces decimos, uy, no, es que ya vienen esos muchachitos que se suben al mueble. Me pasó una vez que escuché eso, ¿no? No, 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 yo no quisiera que venga tal persona. ¿Por qué? Porque viene con tres niños, esos niños me dejan desbaratar la casa, me ensucian los muebles, me hacen de todo, ya no quiero que venga. ¿Le ha pasado a los que tienen muebles en su casa? Muchas veces estamos tan empecinados en cuidar nuestros bienes materiales que nadie nos los toque, que nadie, o sea, nosotros sí podemos hacer lo que nos le gana, pero otros no, entonces cerramos las puertas de nuestra casa. Ay, decía alguien alguna vez, si no tenemos nosotros ni para comer, ¿por qué tenemos que darles a otros? Más que cuando vienen, critican, se van criticando. Por eso no hago fiesta y no recibo a nadie en la casa. Yo escuché a alguien alguna vez decir, y yo me quedé así como, o sea, ya porque, o sea, de alguna manera, eh, ¿escuchaste alguna vez a alguien que dijo la comida no estuvo tan buena, entonces crees que lo que tú vas a hacer te va a quedar mal y te van a criticar y ya por eso buscaste una cosa para no ser hospitalario? Eso más bien habla no de las cosas o de lo malvado que pueden ser los corazones de quienes nos visitan, sino de nosotros mismos. ¿Cuál mal concepto tenemos de amor? No hemos entendido que el amor en la vía en la cual no estamos buscando reciprocidad, sino que damos sin esperar nada a cambio. Damos porque Dios nos ha amado de esa misma manera. Damos porque Él nos ha puesto ese amor en nuestros corazones a compartir algo que ni siquiera es nuestro, sino que Dios nos ha provisto. Mientras más entendemos la clase de hospedador y de hospitalario que es Jesucristo con nosotros, Dios mismo, y cómo nos ha amado Dios, creo yo que nos vamos a abrir a ser más hospitalarios como Priscila y Aquila. Que ya no vamos a recibir a una familia, sino que vamos a recibir tal vez a una congregación en nuestra casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia funcionando en su casa. No se dice, no se sabe de cuántos, depende del tamaño de la casa, ¿verdad? Pero ¿y si fueron 20? ¿Y el baño? ¿Y la cocina? ¿Y la limpieza? Los cristianos cuando se reunían en esa época no es que solo se reunían en la salita, comían juntos, compartían juntos, estaban todo un día juntos, no es como ahora que ya mismo ya me muestran el letrerito, te quedan 2 minutos, te quedan 0. Se quedaban todo el día ahí orando y predicando y todo. Y ahí nadie le estaba diciendo al que enseñaba, no, no es que te quedan 5 minutos. Hace poco, se ríen, hace poco me reuní con una misionera y me decía, ¿sabes por qué me encantan las misiones? Porque en las misiones, cuando estamos predicando en los pueblos, entramos a las casas, nadie está limitando la enseñanza de la palabra del Señor y el tiempo de oración que tenemos. Nadie me está diciendo te faltan 5. Pastor, usted le dice, sí, le digo, venga. A mí me muestran el letrerito porque el culto debe durar solo 2 horas. ¿Y quién puso esa regla? Yo mismo la puse, le digo. Yo mismo la puse, yo soy, y de verdad, en serio, yo mismo pongo yo mismo estoy a cargo del Ministerio de Coordinación aquí en mi iglesia, y les digo a los hermanos, por favor, muéstrenme el letrerito. Pero ya cuando estoy aquí y estoy hablando de parte del Señor, digo, ¿por qué puse esa regla? ¿Qué, qué tanto como iglesia a veces estamos tan estructurados que todo tiene que ser así, 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 y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos deje, o sea, nos quedemos el tiempo que tengamos que quedarnos para aprender algo que Dios nos quiere enseñar? Entonces, qué bueno que hace poco tuvimos una vigilia que nos quedamos toda la noche aprendiendo del Señor, llorando y todo. Qué bueno que tengamos tiempos así, que no solo vengamos a reunirnos 2 horitas. Entonces, no se preocupe que el culto no se va a alargar, va a quedar en 2 horas, ¿ok? Lo que digo es que tanto estamos poniendo eso en primer lugar y cuando nos pasamos 5 minutos ya estamos desesperados. Ya, no, que ya termina, ya. Y no estamos apercibidos y pensando en que si nos reunimos, aprovechemos esa única oportunidad la semana que tenemos para poder amarnos, para poder servirnos, para poder preguntarnos cómo estamos, para poder orar, para poder compartir, para poder aprender. Qué importante es eso, hermano. Qué importante es que así como somos ordenados y tenemos tiempos para cada cosa, también aprendamos a dejar que Dios nos guíe en una dinámica en la cual Él sea el que dictamine, el que reine, el que hable, y nosotros aprendamos a escuchar eso. Entonces, la dinámica de poder escuchar la palabra del Señor en las casas ha sido desde la iglesia primitiva. No sé cuántos en las iglesias han escuchado esto de las células, de las barcas, de los grupos de fe y esto que hay en las casas. Hermano, eso no es nada inventado por el hombre y los pastores en esta época. Es algo que hubo
la iglesia primitiva. Los cristianos comúnmente se reunían en las casas a orar y a compartir de la palabra, y se invitaban a los familiares, a los vecinos y a todo el que se podía. Era una dinámica de siempre. Entonces deberíamos preguntarnos, iglesia, ¿cuántas casas aquí estamos dispuestos a ser hospitalarios? ¿Cuántos matrimonios hay aquí como Priscila y Aquila dispuestos a abrir la puerta de su casa para poder recibir no solamente a una, a dos, a tres, sino a toda la iglesia si fuera necesario? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar que vengan los niños y así sea que ensucien los muebles? Luego los lavamos, hermano. Luego los lavamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a prestar el baño de nuestra casa? Porque van a llegar 10, 20 personas. No pasa nada, luego lo lavamos. Luego lo lavamos. Y ahorita recordé, cuando fue la pandemia, no teníamos lugar donde congregarnos. Y de ahí después que fue la pandemia, dije, ¿y dónde nos vamos a empezar a congregar? Y hablamos con Luis y Raúl, que estábamos al frente, y decíamos, en la casa de alguien tenemos que congregarnos, porque ni recursos hay, no había ni ofrendas, ni diezmos. Muchas personas perdimos nuestro trabajo, quedamos sin sustento. ¿Y de dónde nos reunimos? ¿De dónde nos reunimos? Y por ahí salió la idea, en tu casa, pastor. En mi casa. Y oré al Señor. Y Dios trajo a mí este entendimiento y convicción en mi corazón de la hospitalidad. Y no saben cómo tuve que morir. Porque hermanos, ya llegó un punto en el cual ya me pesaba estar limpiando la casa. Porque en ese tiempo, no sé si se acuerdan, había que ponerle desinfectante a los pies, a las manos, te bañaban en desinfectante, así, todo, para que entra uno, vamos al otro, entra al otro. Y de ahí pues que se iba a desinfectar toda la casa por el COVID. Y era pesado, era bien pesado. Después tuve que decir, hermanos, ya pongamos ujieres, pongamos ayudantes que nos vengan los sábados a ayudar a limpiar la casa. Porque ya era bastante difícil estar haciéndolo, pero yo aprendí algo, ¿saben? Yo aprendí a ser humilde y que esa casa Dios me la había dado para que muchas personas puedan conocer al Señor. Entonces yo digo, la pandemia fue una gran oportunidad para muchos que éramos un poco cerrados, que veníamos de familias un poco egoístas, abrir nuestro corazón. Porque no sé si a usted le pasó, pero habían casas que no se abrieron y hasta el día de hoy no se abren. Usted no puede entrar porque todavía tenemos miedo al COVID, todavía tenemos miedo a que algo, las vacunas, no sé, algo, y no abrimos nuestra casa. Pero siempre va a haber una excusa, hermano. Siempre va a haber una excusa por lo cual muchas veces el egoísmo de nuestros corazones, el amor propio que nos tenemos, no nos va a permitir ser hospitalarios. Y yo tuve que aprenderlo a la mala en la pandemia. No había donde más congregarnos. Y la verdad es que la sala de mi casa era la más grande de algunas, la sala. Y no tenía ni muebles en esa época. Los hermanos llegaban y me decían, pastor, ¿y los muebles? ¿Dónde los guardó? Yo no tengo muebles, hermano. Ya sabía por qué Dios no me daba muebles, para que todos nos sentáramos ahí en la sala. Y de verdad me da un poco de vergüenza porque creo que teníamos poco tiempo ahí en esa casa y no teníamos muchas cosas. Y ahorita ya hay muebles, hermano. Así que ya si me visita ya tenemos dónde recibirle. Pero así nos toca aprender. A veces tenemos que ir a esa persecución, a esa crisis. Priscila y Aquila estaban en una temporada de persecución, no podían tener un templo donde congregarse y ellos abrieron las puertas de su casa. A mí me toca aprender en pandemia. Y ahorita yo les pido, por favor, visiten. Siempre les estoy diciendo, ¿y cuándo visitan ustedes el pastor? Visítenme, compartamos. Las puertas de mi casa están abiertas. Me ayuda a arreglarla, eso sí, porque tengo un niño bastante revoltoso y me ayuda a arreglarla y no pasa nada, y nos acomodamos. Pero lo tuve que aprender y lo doy como testimonio, hermanos, no porque me jacte, sino porque de verdad que me costó mucho entender la importancia de poder ser hospitalario. Y le invito a que usted también lo pueda hacer. Usted sabe, ya mismo vamos a anunciar o a invitarle a que pueda ir a los tiempos de oración en casa. Se han abierto 2 hogares. Me gozo mucho en que 2 hogares de esta congregación estén abriendo las puertas de su casa para que usted pueda llegar ahí a orar entre semanas los días miércoles. Lo hacemos cada 15 días. Pero me pregunto, ¿cuántos más estamos dispuestos también a abrir las puertas de nuestros hogares para no solamente orar, sino para empezar tal vez reuniones de estudio bíblico, en el sentido de que podamos instruir a otros en el Evangelio? Y uno dice, pero es que mi casa es chiquita. Pero es que en mi casa no hay comodidad, pero es que en mi casa, hermanos, no depende de lo que tengamos en casa, depende de la disposición de nuestros corazones. Si ustedes se trasladaran en la historia de cómo eran las casas, tal vez de Priscila y Aquila mismo, se dan cuenta que tal vez no habían los lujos que tenemos ahora. Hoy tenemos lujos pues en comparación a lo que tenían estas personas. Sin embargo, había la humildad suficiente y el amor suficiente para todos juntos congregarse y poder vivir el amor del Señor. La hospitalidad cristiana es un medio que debemos usar para el discipulado en un mundo individualista,
la hospitalidad sigue siendo uno de los medios más eficaces para compartir el Evangelio. ¿A quién no le gusta que le invite una comida a su casa? Oye, te invito a una comida a mi casa. ¿Quién no le gusta eso? Eso puede abrir puertas para que, incluso si estamos alejados de alguien, si no hay alguna manera, alguna diferencia, se restituyan las relaciones, se restablezcan las relaciones. Y eso nos ayuda a compartir el Evangelio. Entonces, vale la pena ser confrontados con estas preguntas, hermanos. ¿Cuántos conocen nuestra casa? ¿Cuántos de los hermanos aquí conocen su casa? ¿Cuántas veces durante este año has invitado a los miembros de tu iglesia o tus amigos o hermanos en la fe a que te visiten? ¿Qué plan junto a tu familia, a tu esposa o esposo has desarrollado para poder abrir las puertas de tu casa a otros, tener un servicio hospitalario y poder compartir el evangelio a otros? Son buenas preguntas para hacernos. El fin no es hacernos quedar en ridículo y acusarnos, sino es motivarnos a poder abrirnos hacia lo que experimentaron no solo Priscila y Aquila, sino la iglesia primitiva en general. Entonces, estos hombres ofrecían sus habitaciones, lugares de servicio, baños, sala, todo con el fin de poder servir a otros. Hoy en día, lo que se les promociona a las parejas como meta principal es visita este restaurante, y no sé si se han dado cuenta en Instagram, en redes sociales, ¿no? Como invita a tu pareja a esta cena romántica o invita a tu pareja a este viaje romántico y se muestra algo hermoso. Le he dicho a mi esposa, mira, mi amor, esto es tan bonito así, con un cuarto, con velas y una mesa ahí, todo bonito, o un crucero. Entonces anda ahí y te venden, ¿no? La imagen. Dicho sea de paso, me toca ver mucho eso porque precisamente con mi esposa tenemos una agencia de viajes y las mayoristas, las operadoras de turismo nos dan los paquetes y a veces nos dicen, miren, este paquete es para parejas, para familias, y se muestran unas cosas increíbles. Invierte 5,000, 10,000 dólares en un viaje que te dura una semana así. Y yo digo, esto es bastante dinero, Diosito, pero se ve tan bonito, se ve tan cautivante, se ve tan chévere eso, se ve tan prometedor, que habemos muchas familias, muchas parejas, que nos ponemos como meta eso, vamos reuniendo, que nos vamos a ir a este crucero y nos vamos a hacer esto y nos vamos a hacer lo otro. Hermanos, no está mal, no está mal hacerlo. No digo que sea pecado hacerlo, lo que digo es cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? No está mal que usted se vaya de viaje con su pareja, que usted vaya a un hotel caro. Gracias por la misericordia del Señor, y también lo he podido experimentar. El punto es cuál es nuestra prioridad. Estamos diciendo que no podemos recibir a nadie, que no hay para brindarle un plato de comida, pero si somos tan egoístas como para poder gastar en placeres solo para nosotros y no ser hospitalarios. A eso voy. Podemos, como dijo Jesús con los diezmos y las ofrendas, podemos seguir con nuestra pareja, teniendo un viaje, comiendo en un buen restaurante, sin dejar de hacer hospitalario, sin dejar de hacer lo otro. Podemos hacerlo si aprendemos a administrar bien nuestros recursos y si aprendemos también a poner como prioridad lo que Dios nos llama a hacer. Y recuerdo también, mejor dicho, o medito también en la importancia de aprender que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía es los cielos. Porque luego de eso, si usted sigue leyendo los pasajes en los que se menciona Aquila y Priscila, ya luego están en otra ciudad y luego están en otra ciudad. Y sabe que esta pareja se movió en más de 4 ciudades. Estuvieron dispuestos a moverse de ciudad en ciudad. Y estamos en un mundo así hoy en día, por el tema de la inseguridad, por el tema de la migración, por muchos aspectos estamos así hoy en día. Pero a veces nos ponemos demasiado cómodos en un solo lugar pensando que Dios no nos puede llevar a otro lugar. Y a mí me gusta mucho algo que aprendí de las fiestas de los judíos, que se llama la fiesta de los tabernáculos. No sé cuánto han leído de esta fiesta de los judíos. Hay algo que resalta porque ahí hay mucha historia y es una fiesta muy hermosa que ellos hacen, pero el propósito de esa fiesta era recordar cuando ellos fueron extranjeros y peregrinos y salieron de Egipto en el desierto hasta que Dios les dio la tierra prometida. ¿Y saben lo que hacen ellos para recordar esta travesía en el desierto? Ellos comienzan a recolectar ramas, palos y arman una especie de chocita y la ponen en un balcón de su casa o en la terraza de su casa, los judíos, y allí se quedan por una semana durmiendo. Dejan toda la comodidad, su cama, dejan toda la comodidad y se meten a esas tiendas, vamos a decirlo así, o tabernáculos, por eso se llama la fiesta de los tabernáculos,
hacen estas enramadas y se meten ahí a dormir. Se meten ahí a dormir por una semana para recordar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que como Dios, mientras los sacó de Egipto, ellos estuvieron por el desierto habitando así en carpas como nómadas, pero el Señor siempre les sustentó. Los cristianos hoy en día deberíamos saber que somos extranjeros y peregrinos porque nuestra patria es celestial. Nuestra tierra prometida es un día estar con el Señor en la eternidad. Y que el hogar que nosotros hoy llamamos hogar, tal vez es solamente un lugar temporal por el cual vamos a estar. Pero nos arraigamos tanto y nos acostumbramos tanto y amamos nuestra cama, y amamos nuestra almohada. A veces que he ido con hermanos acá, no, ¿qué tal dormiste? Le digo, yo para ver, ¿no? ¿Qué tal? No sé, no me acostumbro, dice. Y lo hago dormir en la cama más fea, así, para ver, ¿qué tal esto? No, dice, yo extraño mi cama. Y en la siguiente vez, ¿qué tal? No, ya va mejorando. Es cuestión de acostumbrarnos. Es cuestión de entender que estamos allí no para estar cómodos. A los que fuimos a Canoa, que nos tocaba dormir en carpas. Luego ya tuvimos colchoncitos, ¿sí no, Pastor Luis? Pero al principio era ahí, en las carpas, ahí, con dolor ahí, con los mosquitos y cierra bien esa carpa, ponle cinta, algo para que no se nos metan los mosquitos. Y ahí estuvimos, no sé, como 3, 4 meses estuvimos así por varias semanas, cuando fue lo del terremoto. Pero ese tipo de situaciones, así mismo, de crisis, de persecución, aquí en este tiempo fue de tragedia por el terremoto, Dios nos enseñó. Dios nos enseñó en serio que no podíamos acomodarnos en un sitio. Si es que estamos conscientes de que hemos sido llamados a amar a otros, a discipular a otros y a llevar la palabra a otros, no nos debemos acomodar y estar dispuestos a salir de esa comodidad para poder llevar la palabra a otros. Entonces, hermano, no se siente tan cómodo en el lugar que está. Esté dispuesto cuando el Señor le llame y sea necesario, si tiene que salir de su casa o pasar una semana, un mes de incomodidad, páselo por amor al Señor, pero también por el amor a las personas que Dios ha puesto a su lado. No se acomode, no se acomode porque pueden venir los tiempos de persecución y por la comodidad podemos terminar negando a Cristo, porque no queremos salir, porque nos es más fácil quedarnos en nuestra casa y negar a Cristo que salir porque nos estén persiguiendo por ser cristianos. Eso es lo que tienen que pasar otros cristianos en Medio Oriente, en otros lugares. Aquí todavía no, pero ojalá, a veces he pensado, ojalá que aquellos que estamos cómodos de alguna manera nos llegue la persecución, para que aprendamos a de estar tan cómodos. Termino, grandes modelos son entonces Priscila y Aquila para que nosotros, familias, matrimonios, jóvenes también, aprendamos con valentía a ser hospitalarios y amar a los otros. ¿En qué aspecto de nuestra vida podemos vivir con más valentía? ¿Eres un verdadero discípulo? ¿Estás discipulando a otros? ¿Has dejado atrás tu pasado para seguir ese llamado que Dios te ha dado de discipular a otros? ¿O todavía somos egoístas y seguimos invirtiendo solo tiempo en nosotros y no en otros? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir de tiempo, dinero, sacrificios para que otros conozcan al Señor? ¿Y a quién actualmente has estado sirviendo, enseñándole la palabra? Son buenas preguntas. Son preguntas para confrontarnos y para poder meditar en este día, hermanos. No nos desanimemos. Busquemos al Señor. Vengamos delante de Él. Pidamos perdón por las cosas que no hemos estado haciendo bien. Y motivémonos y estimulémonos hacia las buenas obras. Esa es la labor. Para eso nos reunimos los domingos, hermanos. Y le digo otra cosa. Cuidado. Cuidado me deja a mí marearme e irme por un camino que no debo, o el pastor Luis, o aquellos líderes que a veces pensando que sinónimo de éxito es tener más gente aquí congregada en el culto, pensando que eso es la iglesia. A veces la gente mira como sinónimo de éxito tener las iglesias llenas los domingos. Eso no es sinónimo de éxito, hermano. Sinónimo de éxito es que cada miembro de la iglesia, sea grande o sea pequeña, viva la vida que Cristo le llamó a vivir y esté invirtiendo en discipular a otros. Y eso provocará que los domingos tengamos más personas acá, pero no es el fin tener más gente sentada en la silla. No es el fin, porque entonces ya no nos abastecerán los aires. Y este sitio ya no entraremos, entonces tenemos que comprar más edificios más grandes. Hermano, la iglesia cristiana no es una iglesia de templos ni de cultos donde todos nos debemos reunir así. Alguna vez hablaba con el pastor Luis, deberíamos ponernos una meta de saber hasta cuánto esta iglesia va a crecer y de ahí para adelante
abrir otra iglesia donde ya no se pierda la coinonía que tenemos luego del culto, ya no se pierda el tiempo de almuerzo que tenemos, porque una iglesia grande no se puede hacer. Es más complicado, donde los pastores sigan visitando a los hermanos. Ya hay iglesias en las cuales los pastores delegan la visitación y la consejería. El pastor principal ya está tan ocupado desarrollando los cultos, desarrollando la administración, porque hay muchos diezmos y ofrendas que administrar, que ya delega a otros que visiten y den consejería. Yo digo, Pastor Luis, cuidado, porque va a ser, no deberíamos llegar al punto de que nosotros, siendo los pastores, deleguemos a otros la visitación y la consejería. Eso no es entonces ser pastorado. Ya nomás pongámonos administradores, otro título, diáconos, no sé, pero no pastores. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque creo que este mensaje es para todos y en primer lugar aquellos servidores que estamos llevando la palabra del Señor. Pero todos tenemos que juntos cuidar la dinámica de lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Amén. Amén. Éxito es que hagamos más discípulos, hermanos. Y háganlos abriendo las puertas de su casa, abriendo las puertas de su corazón o haciéndolo en cualquier lugar. Si usted tal vez no puede recibirlo en su casa por algún motivo, porque tal vez dice que esta no es mi casa, es la de mi papá. No se preocupe, que tal vez hay un parque, tal vez hay algo cerca de su casa en la cual usted puede invertir su tiempo y espacio y poder allí discipular, pero no deje de hacerlo. Esa es la dinámica de la iglesia, ese es el sinónimo de éxito, una iglesia en la cual todos hagamos discípulos.